Queridos amigos, estamos llegando aquí a la casa de una familia con quien queremos conversar hoy. Vamos a llegar a esta casa y vamos a conocer quiénes son los que viven aquí en este lugar. Vamos a ver si les encontramos 71, 78. Bueno, vamos a ver. Por lo menos suena el timbre. Entonces, ahí, menos mal, está apareciendo alguien. Vamos a ver un poco. Buenas, ¿cómo están? Permiso. ¿Podemos entrar? Oye, abrí balán de portón, Bueno, permiso. Soy el padre Cabaña. A ver, Oyujina. Ay, mirá, con los nietos también aquí. Permiso, ¿cómo está, señor? Bueno, ¿con quién estamos hablando, Gina? ¿Va la familia, la anderera? Yo soy Luis Peralta Álvarez. Luis Peralta Álvarez. ¿Y de dónde pasó? De San Salvador. San Salvador. Departamento del Guairá. Guairá. Bueno, pero aquí se vive, no al revés, la vida. No, acá tengo. ¿Y usted, señora? Yo soy de Coronel Martínez, departamento también de Villarrica. Ah, también de Villarrica. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo que están por aquí? Y hace más de 50 años. Más de 50 años. Nosotros estamos visitando entonces a esta familia Peralta Ocampo. Peralta Ocampo, ellos viven aquí en Asunción. Ese era la Pendebarrio Coave. Aurelia. Villa Aurelia. Parroquia Santa Elena. Parroquia Santa Elena. Entonces nosotros visitamos, como sabemos, nuestro programa se llama Ñande Upucuera Pupore, las huellas de nuestros antepasados. Y principalmente lo hacemos porque ellos ya han llegado a los 50 años de matrimonio. ¿Así es? Así es. 43 años de matrimonio. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos un poco sobre la experiencia que ellos tienen en la vida y lo que nosotros también queremos compartir con ellos. Cuando dijiste San Salvador, ¿pero General Rodríguez era de San Salvador? Así mismo. ¿Y cuál llevé a Huechubé? Sí. Ya. Sí. Y también el Monseñor Peralta era también de San Salvador. Sí, mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Entonces, a ver, ¿en serio, vio? Sí. Entonces aquí nos estamos encontrando también a la cuenta con gran personaje. Oiga, entonces a ver yo tu página. Bueno, y usted tiene también alguna ascendencia interesante ahí con algún país, alguna iglesia. Que no, pero estoy involucrada en la iglesia. No por mi cuñado ni mi marido, pero desde chica fui inculcada en ese camino. ¿Cuántos hermanos eran ustedes en su... 7 hermanos. 7 hermanos. Qué interesante entonces. ¿Y vos qué número de la familia? Y yo soy, parece, el 6º. De esa del lugar, es 6º lugar. Pero todos tus hermanos viven todavía. No, ya estamos 3 nomás. 3 nomás ya. Vos sos en el 6º lugar, etcétera. Entonces, apenas vos y la penderoga, Monseñor Peralta, él ya falleció ya, ya falleció. ¿Y vos qué era en la familia? ¿Cuántos hermanos eran? Era 12 en total. Pero 12. Uno murió ya en bebé. Ah, ya. Muy jovencito, o sea, al nacer, sí. ¿Y vos qué número dentro de los 12? De a tu casa que estamos porque 12 hoy pendereta formal. 7. 7 rupias. ¿Y el Monseñor Peralta qué número era? Monseñor Peralta el 4. El 4. Algo estado pura ella, la gente que yo estaba ya y la guitarra, la imparacata. Digo, pues la maracata que no voy. No. Peor es pura ella. Ah, pues ahí mi mía. Bueno, mira qué sorpresa entonces que nos encontramos hoy aquí con Ñande Upucuera Pupore. Nosotros queremos hablar sobre todo de las cosas lindas que nos enseña, ¿verdad? 43 años de matrimonio, entonces. Y me dijeron que tienen 3 hijos, ¿verdad? 3 hijos y entonces... Un varón y 2 nenas. Entonces nos van a decir, porque eso es lo que nosotros queremos compartir, lo que significa también la vida de fe y la vida dentro de la iglesia. Y vos dijiste lo que está involucrada con tu comunidad Santa Elena. Entonces, a ver. Ministra de Eucaristía. Entonces ya tenemos mulga patagoina. A ver, lleva. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la casa entonces y así estamos visitando a esta familia. Permiso. Bueno, aquí todo preparadito, entonces ya entonces allí para mí. Sobre todo nosotros, como estábamos diciendo, queremos conocer un poco lo que significó también para ustedes la formación en su vida de niñez primero, en la vida cristiana, ¿verdad? Pega la primera preguntita, pues pega la Jaycuana.
Vaya va un Ñande Upucuera, ahí los mismos papás o abuelos de ustedes también. ¿Cómo era la formación antes allá? En Coronel Martínez me dijiste, de tu mamá, de tu abuela, esa peña formada en la vida cristiana. Nosotros, nuestra familia nos formó cristianamente dentro de sus posibilidades, porque sabemos que yo tengo 71 años, ahora te vas a imaginar cuántos años tenía en aquel tiempo sobre caballo, no hay por ir la moto, no hay teléfono, no hay camino, menos. A la escuela, esa pellapó, la escuela. Hasta tercer grado nomás hay. Tercer grado. Sí, tenés que irte al pueblo para el sexto. Yo hice hasta el quinto grado nomás. Hasta el quinto grado. Sí. Y después que tenés que hacer la primera comunión, la confirmación que hacíamos a los 11 años ya se hacía. Se hacía los dos juntos, la primera comunión con la confirmación. No tanto así, un poco separado, pero separado. Sí, separado. Pero teníamos que venir 5 kilómetros a la iglesia, pero era una obligación de venir. Ahora los hijos viven frente a la iglesia y no se van. Antes iba por ahí, porque de ministra de la Eucaristía, va por ir de comunidad vecina. Estamos trabajando a full, como se dice, y hay que procurar porque no es que estamos tan bien. Vemos todos los días la familia desechada y mucho a veces a uno le duele también eso. Sí. Como mamá, como papá, nosotros que formamos 3 hijos, todos profesionales, por suerte. Gracias a ellos también hemos viajado también, con ellos también. Y así, y no es que porque tenemos demasiado plata, pero Dios nos dio todo, porque Dios quiere, estamos así. Claro. Siempre yo digo. ¿Y cuál uno de los valores que podemos? Porque yo, Amoitei, Coronel Martínez, ¿cuándo vos viniste? ¿Hacia dónde viniste? ¿Hacia Asunción ya? Asunción, sí, a trabajar ya. Yo a los 18 años ya trabajé en el Hotel Guaraní. ¿Ya por Hotel Guaraní? ¿Y la empresa, el hotel? Ya. Sí. O sea, era... trabajaba. Ya, que de camarera exactamente en aquel tiempo. Bueno, y ahora vamos a escuchar, porque tú eres de San Salvador. Sí. Amara, entonces el hermano, o tú ya vendeína, Monseñor Sebelio, ¿verdad? Y después vos viniste aquí hacia Asunción. Sí, hace mucho, ya por lo menos 55 años, vine acá y Monseñor estaba todavía en el seminario cuando eso. Y vine a trabajar, entré en el Hotel Guaraní y después en el Hotel Chaco, que le conocí a mi señora, para mi señora ahí. ¿Dónde? ¿En cuál del hotel? ¿En el Chaco o en el Guaraní? En el Hotel Chaco. ¿O le encontraste a la Guaraní en el Chaco? Exactamente, en el Hotel Chaco, sí. Bueno, ¿y cómo fue ese flechazo? ¿Vende mando amigo? ¿Vende peñate? ¿De la vende comensal entonces? No. Una atracción seguramente diferente. Entonces, ahí pasó todo, ese contacto entre compañeros. Y así nos conocemos y llegamos a formar la familia, nos casamos y seguimos. Antes de que tu hermano fuese sacerdote o diácono de Yaremendámara. No, todavía era soltero. Él se recibió en Borja. De país, sí. Y fue obispo en Villarrica, en la catedral de Villarrica. Sí. Él estuvo ahí, primero estuvo con el Monseñor Benítez, ¿verdad? Como auxiliar mucho tiempo, y después entonces él ocupó ese cargo tan interesante, tan bueno, ¿verdad? Estando allí. Bueno, ahora lo que queremos saber también un poco, Ñande Upucuera, Puiporé y Jaisajina, ¿verdad? Entonces, la formación también tuya. Ahí con respecto a tu papá, tu mamá, esa fue la formación, la catequesis, la cuestión religiosa, la Vendevalle. Nosotros los domingos íbamos a doctrina, le llama, la catequesis, de tarde, pero una casa particular, la casa de nuestra abuela, ¿entendés? Y hay domingos que nos vamos a Borja, que son 6 kilómetros. Y tenemos que ir en carreta, la familia completa, a la misa, que es bastante lejos. ¿Vos kilómetros pues está San Salvador de Borja? No. ¿La carreta bebejo? No, pero nosotros estamos entre Iturbe y San Salvador, y Borja también de frente. En una localidad. Una localidad que se llamaba Potrero, pero actualmente se llama San Genaro.
San Genaro. Antes peor mi mille vire ya lande Valle Cuella, porque ahora ya vivía aquí por Asunción, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Tengo una hermana todavía ahí y primo, muchísimo, muchísimo, sí. ¿Y el Monseñor Sebelio venía a visitarte aquí a tu casa? Sí. Sí. ¿Hubo guitarra a mi mía? Sí, siempre le gusta eso. Yo viví prácticamente toda la vida del seminarista de Monseñor. Él siempre en la noche recibía a la gente, cantaba. Ese era su hobby. Sí, le gusta estar en contacto con la gente y después visita a toda la gente, de toda clase. Sí, así mismo fue él. Al año de Papa Francisco con una iglesia en salida. Ya que ya visitaba a las personas, a las familias, las misas en las calles. Pero vean, más por la iglesia en salida, la Pendevalle, ¿verdad? Sí, así mismo. La visita y después la visita familiar a nuestro abuelo. Nuestro abuelo era para nosotros lo más grande. Hacía el meyú, abuela, y nos íbamos a visitarle. O sea, una vida interesantísima. O sea que pejó la catecismo, la doctrina ven bojera allá. Pero Juan Juan Bellunte hoy entonces. Ese después. A ver, o para la doctrina allá Bueno, qué interesante. 12 hermanos entonces en la familia hermosísima. Bueno, ahora nosotros queremos saber algo más porque recién acaba de decirnos ustedes, ¿verdad? 43 años de matrimonio. Y supongo que esos 43 años de matrimonio no es que todo de color de rosa ya siempre hay dificultad en la educación de los hijos, en el acompañamiento. Me dijeron que tienen 3 hijos, todos profesionales. Jamás ver la el papá o la mamá para la educación de los hijos. Ya es más de TV, hija de cuero. El papá es más tranquilo. No, pero el papá pues sale a trabajar. Él ya es jubilado. Bueno, pero estamos hablando de que nacieron los hijos, Nosotros tenemos una historia un poco, vamos a decir, no es tan normal, porque él trabajó 33 años de noche. Él es recepcionista de la noche. Y yo lo que me quedo con la criatura y la educación y todo. Hace poco que se jubiló él, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pero llegamos a la meta, gracias a Dios. Pero yo al juguete. Y sí, a la pinta de acá, nosotros dos solitos. Mi hija vive acá al lado. Y los nietos lo que llenan la casa. Así. Así es. Bueno, y siempre dicen que los nietos al final son los más dichosos de los abuelos, ¿cierto, Pepe? Así mismo, es notable. Nosotros tenemos un cariño especial a estos Itaí que están viviendo acá. Y también los otros que viven en Campo 9, mi hija. Y tiene 3, tiene mellizos. Y sí. tiene otra nena, pero abuelo. Y quiere que nos vayamos una semana. Y cuenta 1 noche, 2 noches, 3 noches, 4, 5 tiene que ser, abuelo. Bueno, pero yo me doy cuenta que ustedes no sé quién es acá por 9. Pesa 1 semana. ¿Por qué? Porque es la culpable, Gina. Allá, ministra de la Eucaristía. Tengo que pedir permiso. Esa. En vez de que pedir fruta, pejó, pesar, vos todo querés tu iglesia. Todo también, entonces nosotros queremos cumplir. Y él también trabaja en la parroquia estamos haciendo obra y muchas cosas. No sé si conoces la iglesia. Sí, yo conozco ahí, estuve en varias oportunidades para el curso bíblico, también para alguna celebración. Pero hace mucho, padre. No, así de paso nomás, sí. Y Moisés de 6 meses, ¿cuál? Sí. Final de año, 2022. 2022. No hay para, creo que era 9º grado o 6º grado, o terminás el curso. Leen la palabra de Dios. Ñande Yarañe, a ver, ya en la televisión, ahí pone. Ayer ya la roja. A entender lo oye, a ver. Para entender, sí, para entender por más que sea mi cultura no es tanto, yo entiendo. No, pues yo voy a ni beber ni beber. Este día se no hay pecar ahí ayer hace todos los días. Amba eres pico, vea. Ay, llámame. De alegría yo me lloré. ¿Será que ese señor? Porque yo escucho que
sos un doctor y toda esa capacidad que Dios te regaló, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy importante y valorable. Y bueno, y ahora ya que estamos hablando de la palabra de Dios, ella pen la pe inculcaba en voz asara, la pende en cuera dependerá, cuera dependerá, cuera ese sentido espiritual y ese sentido catequético de la vida cristiana. Y nosotros con el ejemplo es lo más importante. Desde chiquito hay que llevar a los niños a la iglesia, hablarles de respeto, hablarles un poco de la Biblia y después rezar. Entonces va creciendo así y lo mejor que se puede hacer, seguramente, digo yo, así mismo. A ver, la devoción ahí en Coronel Martínez, que era con respecto a la Virgencita, por ejemplo, advocación. Itapé, sí, la Virgen de Itapé es nuestra Virgencita, como la Virgen de Cadacupé para todo el Paraguay y el mundo, ¿verdad? Y eso siempre, yo desde chica recuerdo que nos íbamos. ¿Y rezaban también ustedes el rosario, por ejemplo? Sí, rezamos, sí, y nos íbamos a pie, y el camino era ahora todo una... No, en ella faltó pama. Sí, por la formal con Ana. Tuyuja, Ocur, Orejó, igual nomás, junto a la Virgen. Claro. Pero está hermoso el camino, gracias a Dios, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo. Yo digo que todos juntos tenemos que crecer y hacer bien las cosas. Claro. Ahora, si ustedes me tienen que decir, por ejemplo, ¿cuáles serían los valores, los elementos principales y fundamentales que tenemos que incentivar y tenemos que dar como consejo y ayudar a las parejas jóvenes? Porque ven 43 años de matrimonio, va a ver cocina. Entonces, ella ya la jara de matrimonio para que pueda triunfar verdaderamente desde ese objetivo. Más había la medalla, ya y entonces, ¿cómo se logra eso? Yo creo que la pareja, primero hay que respetar y ir a la iglesia. Hay parejas que no se van nada de la iglesia, no reza, totalmente vacío. Y eso es muy importante. Y también comprender, compartir juntos, y si tiene hijos, con los hijos. Muy interesante esas cosas. Así como hicieron con ustedes, ¿verdad? Porque la doctrina depende de mi talla, pero ulan bello bebe. Ayer, con ese pealando no me veía y nadie ando se ve la mitad, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cuál sería el problema? ¿Por qué nuestras parejas jóvenes hoy en día se olvidan de Dios o dejan de irse a la misa, dejan de irse a rezar? Y no hay problema en nuestra sociedad, la bebé ya como abuelos ya, y que miran también con sus hijos y que miran también con otras personas. Vos sí que estás trabajando más directamente también en tu comunidad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, Monseñor dijo en la misa, porque celebró una misa acá en San Rafael, nos casamos, y dijo de que nosotros somos de una cultura diferente. Él tiene una cultura, yo tengo otra cultura. Y ese estar juntos, unidos en una misma palabra, cuesta. Entonces, ¿eso cómo se hace? Con la paciencia. Y hay que tener mucha paciencia y también rebuscarse, hacerse enseñar por la gente que ya tiene experiencia. No llevarte vos por tu voluntad o por tu deseo nomás. Claro. Tenés que hacer lo que es en tu cuadra, tratar de hacer. Y nosotros, por ejemplo, estuvimos en un movimiento de familiar cristiano y ahí crecimos mucho. Yo, por ejemplo, entendí, porque yo era muy caprichosa, lo que yo quiero nomás, lo que yo nomás digo es lo que sirve. Sin embargo, yo aprendí ahí y le hemos ayudado a muchas parejas que quieren irse y que no quieren irse. No es fácil. Y ustedes me dijeron que tienen 3 hijos.
Y de los 3 hijos, ¿cuántos varones? Un solo varón. Un solo varón y 2 niñas. A malas arriba y nada forma la mocoimita cuñada va a la jarriero. Y casi los dos. hay que trabajar, hay que hablar. Yo creo que, no sé si actualmente la pareja no habla a su hijo, porque, mira, los hijos salen cualquier hora, viene, no hay ese respeto a la casa. La casa no es un hotel, decía Monseñor Severli. La casa. Está bien va por el hotel, ve. Cualquier hora y hay que dar consejo a los hijos, hay que enseñarles claramente, este es blanco, este es negro, pues la droga especialmente, que perjudica, pero desde chico, va creciendo de chico, hay que inculcarle esas cosas dentro de la familia. Lo más importante está la educación de la casa. Porque afuera también es importante, pero lo que más influye es en la casa. Y ese también, con el ejemplo de la pareja también, muy importante, porque ellos ven lo que hace el papá y mamá, o abuelo. Es una cosa que hoy en día, no sé qué pasa, pero yo creo que falta la educación en la casa, hay que insistir mucho. Y si usted, señora, me tiene que hablar, a ver, de una alegría que hoy te causa verdaderamente la formación de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio con tu esposo, que ustedes pueden decir, por esta razón, él de hereta en ese sentido, él anda en boy a ver. A la pinta, ahí te porque siempre a él añan de yara orera y juja. Porque tenemos 3 hijos, como te estaba comentando, y son todos profesionales. Y también, independientemente a eso, nos respeta. Sí, porque como dice acá mi marido, siempre ponemos la pauta y se tiene que cumplir. Que es muy importante hacer, porque no podemos exigir eso a nadie, ¿verdad? Solamente en la casa y vemos que hemos salido airosos, como se dice. No se pone orel, orel me bucuera, ñande ya y potán deja de cocher bechar. Sí, así es. Bueno, entonces así estamos aquí visitando esta familia, estamos en Villa Aurelia, lleva, y aquí ustedes que vienen de Coronel Martínez y San Salvador, la familia Peralta y la familia Ocampos. Entonces agradecemos 43 años de matrimonio, 3 hijos, 2 hermosas hijas, ¿verdad? Y un varón también, todos profesionales. ¿Y cuántos nietos me dijeron en total la ña sumata, Mojina? 5 nietos. 5 nietos. Y otro vive en Campo 9. Campo 9. Y la otra vive aquí, al lado de usted, y el hijo aquí con usted. Qué bien. Entonces así le agradecemos sinceramente a ustedes esta gran predisposición para ñande upucuera pupore. Esa era la ñande programa, porque lo es que hacer, ¿verdad? Que se puede y que podemos todos juntos cuando miramos el testimonio y el ejemplo de ustedes. Así que por eso, para ir concluyendo este hermoso momento de reflexión, de encuentro con ustedes, se votaba llamice un mensajecito, mañana ponada se ve cámara y le van a decir a la gente, eva la ve ellos como consejo para ver si les puede ayudar también a llevar adelante una vida buena, una vida cristiana, una vida linda de matrimonio de papá y de mamá también. Bueno, yo quiero decirle a la gente, ante todo, el respeto entre la pareja, también por la educación de los hijos, hay que insistir de jovencito, y también el estudio, cuidar el estudio, y como papá, trabajo, para no hacerle faltar nada a los hijos en la educación, y alimentarle bien. Y la pareja, hoy en día yo he visto que muchas veces no le da mucha importancia a su hijo y deja en albedrío, y eso no es bueno. Hay que tener en cuenta que sin el respeto, sin la educación, no se puede hacer nada.
por él, y inculcarle ir a la iglesia. Hay mucha gente vacío de espíritu, eso es grave, no siente nada, el reino de Dios, y eso, sin Dios no se puede vivir, hay que tener en cuenta, sin Dios no se puede vivir, no va a terminar bien, entonces no hay otra salida, Dios da a todos. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, y como mamá, va de consejo para ella también, porque de a ver la baretera que hice allí, de la areña que la de me grande, Y bueno, la mamá es el último que se duerme y el primero que se levanta. Entonces, ¿qué hace? No va a apoyo, Y cuidemos a nuestros hijos porque sabemos que estamos un poco vacíos de Dios y solamente con Dios vamos a salir adelante. Sin Él es imposible, pero tenemos que poner en camino, poner ese esfuerzo, hacer esa línea de camino, que es lo que quiero que queremos para nuestra vida, para nuestro hijo, porque nadie quiere que su hijo salga mal. Nosotros a veces acá lloramos, vemos que tantos jóvenes se pierden, y se pierden porque ¿cómo te voy a decir? El cimiento no anduvo. Por eso, entonces nosotros tenemos que procurar y luchar. Nada es imposible si nosotros queremos. Para Dios nada es imposible. Tener que volver a Él, rezar todos los días, acudir a misa, aunque sea los domingos, con nuestros hijos. Y eso es lo que yo puedo decir. Muy bien, queridos amigos, estamos aquí en la casa, en la presencia de los hijos de el señor Luis y la señora Ana, con quien estuvimos conversando sobre lo que significa, ¿verdad?, la vida de familia, lo que significa la vida cristiana de la educación. Aquí le tenemos a dos de los hijos, a Gustavo, ¿verdad? Bueno, Gustavo y a Diana, y con los nietitos también. ¿Estos son tus hijos, Diana? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos? Dos hijos. Dos hijos. Emma y Emilio. Bueno, Emilio Peña Caja también, me imagino. Bueno, nosotros queremos hablar aquí también con ellos para escuchar un poco de esta linda experiencia de lo que significa la familia. Gustavo, vamos a comenzar contigo. Vos sos el hijo mayor, Gina. Así mismo. ¿Qué significa para vos, sobre todo, la presencia y la educación que recibiste de tus padres, de don Luis y la señora Ana? Y por fe sabemos que el matrimonio es uno, pero el hecho del complemento que hicieron papá y mamá en nuestras vidas es muy importante. Son dos personas con características distintas. Papá es un hombre con mucha paciencia, un hombre muy honesto, un hombre muy trabajador, también mamá lo es, pero es un hombre que te transmite tranquilidad, que te transmite paz, que te educa desde el ejemplo. Es un hombre de pocas palabras, pero con un testimonio de vida importantísimo. Mamá en este caso es la cara del matrimonio, que pone carácter, que pone personalidad, que pone presencia. En muchos casos levanta la voz y no está mal eso. Ella es una mujer fuerte, una mujer que nos inculcó a vivir las dificultades desde la fe, desde la experiencia de la fe, desde tratar de resolver nuestros problemas desde nuestra formación cristiana. Y es básicamente el testimonio de este complemento que tenemos nosotros de papá y de mamá. Qué bien, qué lindo testimonio de eso, Gustavo, que estás diciendo, ¿verdad? ¿Y qué tal en la formación también en cuanto profesional? ¿Vos estudiaste, pudieron estudiar? Gustavo. Sí, nosotros los tres somos profesionales, somos 3 hermanos, yo soy el mayor, tengo 2 hermanas, soy abogado, economista y licenciado en ciencias políticas de profesión. Nos inculcaron siempre en la casa el sentido y la importancia de estudiar. Estudiar nos empuja al pensamiento crítico, la fe nos empuja a tener un espíritu sólido, un espíritu que pueda encarar esta sociedad posmoderna que tenemos ahora con muchas dificultades, entiéndase en el ámbito de la educación y la formación.
Así que ese patrón de comportamiento de ellos desde muchas veces no tuvieron la oportunidad que ya tuvimos nosotros de ir a una universidad, pero nos inculcaron siempre que lo importante era la formación en todos los sentidos, ya sea la laica, en este caso, ser parte de una universidad, o bien, en este caso, y en la educación de la casa y en las parroquias, la formación cristiana. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, y ahora Diana, vos sos la segunda, la tercera. Yo soy la tercera, la pajahue, ¿cómo se dice? Pajahue. Sí, yo soy la más chica. Bueno, ¿y qué es lo que vos amás más de tu papá y de tu mamá? Dicen que las mujeres siempre, las hijas, aman más al papá, pero eso ya te queda lo así. Siempre se cumple, ¿verdad? La verdad que para mí, bueno, y ahora que soy mamá, para mí el amor por los padres es prácticamente igual, o por lo menos yo siento así. Pero cada uno pues tiene virtudes distintas, pero entre los dos hacen que todo sea un complemento realmente. La verdad que mamá y papá nos dieron un ejemplo gigante de lo que es el sentido de familia, el de tener una casa, porque no es la casa como material, sino el hacer un hogar. Yo también hoy por hoy ya soy esposa, soy mamá, y lo vivo de lleno, y también en ciertas cosas estiro lo que ellos me enseñaron en algún momento, porque lo aplico a mi vida diaria, ¿verdad? Hoy por hoy capaz el matrimonio de antes no es como ahora, pero trato de que todo lo aprendido lo aplico en casa, con mi marido, con mis niños, y todos los días trabajar, que para mí la casa, el hogar, la familia en sí es un constante, es como regar una planta. Cuidar, vos como que tira y afloje, es como que vos cuando dejas mucho de lado se te va de las manos ciertas cosas, es como que siempre tenés que estar encima y más de la familia. Importante el trabajo, importante la comodidad, pero muchas veces en lo personal yo dejé muchas cosas, pude haber trabajado más quizás, pero no hubiese tenido lo que tengo hoy. Tuve que delegar ciertas cosas para ser mamá y esposa, que para mí es más importante. ¿Qué, por ejemplo, Diana, tuviste que delegar vos, tener una profesión? Porque tu hermano dijo que sí, todo profesional. Sí, yo soy odontóloga hace 14 años. Me encanta la profesión. Creo que uno tiene que amar lo que hace. También forma parte un poco del servicio, en parte. Pero delegar en el sentido de que pude haber trabajado más, por ejemplo, dedicarle más horas a eso. Ahora, por ejemplo, podía haber estado trabajando, pero decidí... Ahora, porque el país Cabaña vino a visitarle de Poilan de trabajo hoy. Entonces, la idea era un poco a cada cosa darle su tiempo para que todo funcione, claro, para mí. Bueno, y en tu casa, porque vos sos la hija mimadita, entonces, vos vio era... Ni tanto, acá le tenemos al... ¿En serio? Porque es el único varón. Pero yo pensé por eso que vos sos odontóloga, está así en la familia. No. No se cumple, en esta no casa se cumple. no se cumple eso. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos a dos de los hijos del señor Luis y la señora Ana, una familia así que estamos compartiendo la vida. Ciertamente que hay muchísimas cosas para compartir y decir, y la gran novedad que aquí me sorprendí es que había sido el tío de ustedes, Monseñor Peralta, qué lindo tener en la familia todo eso. 12 hermanos, dice que son 12 tíos. Pico a Pablo la vende tío, sí. A todito le conocen. Bueno, así entonces nosotros nos vamos despidiendo de esta familia y agradecemos, y ustedes también sobre todo. Y les dejo la bendición desde Ñandé, Upucuera Puporé, que el Señor les bendiga a todos y este testimonio de gracia también llegue a todas nuestras familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Upucuera Puporé.